Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 2 de enero del 2023. Bienvenidos al 2023, espero hayan pasado bonitas fiestas y que podamos empezar recargados este nuevo año. En el frente político parece que tuvimos una pequeña tregua por las fiestas, pero esta semana se van a retomar las protestas en varias zonas del país, principalmente en la Sierra Sur a partir del 4. Recordemos que varios dirigentes de la llamada Macrorregión Sur anunciaron movilizaciones esta semana pidiendo cosas como el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia y la liberación de Pedro Castillo. El tercer pedido es abiertamente ilegal porque es un tema judicial, son las Cortes las que deben definir la situación de Pedro Castillo en un proceso penal y el Poder Judicial, es importante decir, debe resolver de acuerdo a ley y de forma autónoma, más allá de cuán populares o impopulares sean sus fallos en tal o cual sector de la opinión pública. Respecto de los dos primeros pedidos, el relacionado a cerrar el Congreso es también ilegal e inconstitucional, pero debe llamar aquí la atención que se esté pidiendo esto a la vez que se pide la renuncia de Dina Boluarte, una presidenta que no tiene vicepresidentes, porque en el supuesto negado de que ambas cosas se fueran a dar al mismo tiempo, al quedarnos sin Congreso y sin presidenta, pues no habría nadie que gobierne, nos iríamos básicamente a la anarquía. Y si Dina Boluarte fuera a renunciar primero, la presidencia de la República pasaría a quien fuera en ese momento presidente del Congreso, que uno intuiría no es lo que quieren varias de las personas que están protestando o van a protestar esta semana. ¿Cómo se explica que estén haciendo estas demandas contradictorias? Pues esto ocurre quizá porque en la visión de quienes quieren hacer estos pedidos se ve como posible que se convoque a una elección ahora mismo y que esta ocurra de inmediato. Pero ya les he comentado en videocasts anteriores que esto es técnicamente imposible por los tiempos que demora un proceso electoral. Entonces, ¿cómo tomamos la protesta respecto de estos pedidos en particular, que son no son los únicos, pero sí los más saltantes? Pues que aun cuando uno reconozca y respete el derecho de protesta de quienes se van a movilizar esta semana, sí es posible decir que en términos legales es imposible atender lo que se está pidiendo. Esto genera, por supuesto, un problema político porque estos pedidos existen, aunque sean legalmente imposibles de cumplir, y un número grande de gente va a marchar por ellos. ¿Cómo reacciona entonces un gobierno ante esa situación? Una alternativa es calificar a quienes están protestando como enemigos del Estado de Derecho y buscar reprimir su protesta para inhibirla o frenarla. Otra alternativa es tratar de ofrecerles algo que sí sea legalmente atendible, pero que los lleve a deponer esos otros objetivos que son ilegales. En realidad debiera ser una mezcla de estas dos cosas, con un sesgo hacia lo segundo, es decir, hacia el diálogo que busque salidas políticas distintas a las planteadas que son ilegales, pero siempre teniendo claro el rol del Estado, digamos, de hacer valer el principio de autoridad si la forma en la que se protesta escapa de lo que es legalmente admisible, sea porque se incurre en violencia, se busca tomar infraestructura crítica de uso público o se produce pues algún otro delito. Aquí hay un aspecto que vale la pena considerar para el análisis político y a eso voy a dedicar el resto de este videocast. Al buscar interpretar la naturaleza del gobierno de Dina Boluarte, algunas personas están diciendo que es un gobierno, entre comillas, cívico-militar. ¿Por qué están diciendo esto? Pues en su visión de las cosas, Dina Boluarte asume el gobierno en una situación de extrema fragilidad, puesto que no tiene una bancada propia o que la respalde en el Congreso. Martín Vizcarra, recordarán, estuvo en una situación parecida e intentó sostener a su gobierno de dos maneras, tejiendo alianzas con los gobernadores regionales, habiendo sido él antes gobernador regional de Moquegua, pero sobre todo consiguiendo altos niveles de popularidad ante la opinión pública. Dina Boluarte, en cambio, estaría buscando sostenerse en el poder, piensan estas personas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales, es decir, a través de la represión o la amenaza de represión. También tendría Boluarte, piensa este grupo, un acuerdo con las bancadas que antes eran de oposición al gobierno de Pedro Castillo. Por tanto, el de Dina Boluarte es ahora un, entre comillas, gobierno cívico-militar apoyado por la extrema derecha. ¿Tiene sustento esta posición? Pues por un lado es indudable que el gobierno de Dina Boluarte se ha valido de las Fuerzas Armadas y Policiales para intentar contener la protesta, particularmente la protesta violenta, y que ha cometido excesos en ese sentido que son condenables. Pero Boluarte no parece ser una persona que haya entrado al poder con un plan definido para tomar el control inmediato de las Fuerzas Armadas y Policiales y salir pues a reprimir a la población para asentar ese poder. Lo que algunos obvian convenientemente para sus intereses en la interpretación del gobierno de Dina Boluarte como uno, entre comillas, cívico-militar,
es que si bien ella cometió el craso error de no haber dejado claro desde el principio que el suyo era un gobierno de transición, porque ingenuamente parece haber creído al principio que podía quedarse hasta el 2026, sí es cierto que la vacancia y detención de Pedro Castillo generó una protesta con niveles de violencia y tomas de infraestructura crítica, frente a lo cual su gobierno o cualquier gobierno tendría que haber respondido, al menos en parte, con una estrategia para hacer valer el principio de autoridad. Se puede y se debe decir o discutir sobre los excesos cometidos, pero el solo hecho de haber dispuesto que haya una respuesta policial y militar a esa violencia y a esas tomas de infraestructura crítica no convierten al de Dina Boluarte en un gobierno, entre comillas, cívico-militar. Coincido en ese sentido con Steven Levitsky, que se pronunció de esta forma en una entrevista que dio ayer a La República. Ahora, puede decirse que el gobierno de Dina Boluarte está, entre comillas, aliado con la extrema derecha. Creo que tiene hoy un acuerdo al menos tácito, como el que tuvo en su momento Martín Vizcarra con el fujimorismo, de respaldo coyuntural. Pero Boluarte debe tener bien claro que ese acuerdo es bien frágil y no puede depender de él. El propio Vizcarra rompió él su propio acuerdo con el fujimorismo y empezó a atacar a la mayoría congresal de este último para buscar subir su propia popularidad. Es decir, entendió que los objetivos de subir por un lado su aprobación y por otro estar bien con el Congreso no necesariamente iban de la mano y que más le convenía rechazar el segundo para enfocarse en el primero y construir su popularidad a punta de ataques al Congreso, cosa que en buena medida le funcionó. La de Vizcarra y la de Boluarte no son situaciones perfectamente comparables, porque la sucesión hacia Vizcarra no tuvo un marco de gobierno de transición que el de Boluarte ahora sí tiene, aun cuando ella no lo haya querido ver así al inicio. Lo que necesita Boluarte es sobrevivir por lo menos hasta abril del 24, cosa que ciertamente no es sencilla con el nivel de protesta que está habiendo. Situación que no enfrentó Vizcarra. Boluarte puede intentar prolongar su acuerdo con las ex bancadas de oposición, pero no tiene garantía de que haya de parte de estas la voluntad de honrarlo hasta el final. Puede intentar, por otro lado, hacer algo de populismo para subir su aprobación y seguramente habrá algo de eso, pero no parece ser el suyo un gabinete estructurado con ese fin en particular, el de hacer populismo, sino dentro de todo un gabinete algo más técnico. Podría entonces querer asentar su poder proyectando una imagen de fuerza bruta, digamos, de dominio sobre las Fuerzas Armadas y policiales, si piensa que no le queda otra. Aquí hay que entender que esto bien podría ser lo que sus opositores quieren que haga. ¿Por qué? Pues porque la imagen del gobierno de Dina Boluarte como uno cívico-militar responde por lo menos a dos propósitos. Por un lado, alimenta la narrativa de que no fue Pedro Castillo el que cometió un golpe, sino que el golpe se lo hicieron a él, con una Dina Boluarte que ya complotaba desde antes con las Fuerzas Armadas y Policiales para derrocar a Castillo. Ya uno ve a políticos de izquierda endosando esta teoría, que es también una forma de desviar la atención respecto de sus propias responsabilidades por haber estado cerca hasta el final de un gobierno que terminó siendo indubitablemente golpista. El otro propósito, que sigue la misma lógica del primero, es llegar a la elección del 2024, asumiendo que esta llega a darse, habiendo construido un enemigo claro que ayude a los políticos que han salido magullados por su vinculación con Pedro Castillo a que estén pues en mejor posición para enfrentar esa elección del 24. Estos políticos saben que pesa sobre ellos la carga de haber apoyado a un gobierno incompetente y además antidemocrático y están, por tanto, digamos, intentando reconvertirse, haciendo ver que hay algo peor que eso, abro comillas, un gobierno cívico-militar aliado con la extrema derecha, cierro comillas. Pero si esta estrategia de posicionar al de Boluarte como un gobierno, entre comillas, cívico-militar, busca favorecer políticamente a los ex aliados de Castillo que buscan reposicionarse de cara a la elección del 24, puede, por otro lado, perjudicar políticamente a quienes ahora sean percibidos como aliados del gobierno de Dina Boluarte. Recordemos que hay una tendencia muy fuerte en la región a castigar a los gobiernos en funciones cuando hay una nueva elección. La izquierda busca desmarcarse etiquetando al gobierno de Dina Boluarte como, entre comillas, cívico-militar y represor. La derecha, ¿cómo va a intentar desmarcarse? Ya con el apoyo inicial que le han dado a Boluarte, va a ser difícil que digan ahora o más adelante que Boluarte y Castillo son la misma cosa. Van a tener que encontrar un posicionamiento distinto que aún no están evidenciando porque de un tiempo a esta parte la derecha no tiene mucho que ofrecer en términos de cambios para, sobre todo, la gente que hoy está protestando. Pero volvamos al caso de Boluarte. ¿Qué le conviene a ella? Si me permiten compartir aquí una posición personal, espero que ella no caiga en el juego de sus opositores circunstanciales y decida efectivamente retroalimentar la imagen de un gobierno cívico-militar. Debería evitar
caer en ese juego. Creo que es fundamental que sepa cómo asentar el principio de autoridad frente a las manifestaciones violentas de la protesta, pero evitar que eso sea percibido al mismo tiempo, o que ella sea percibida al mismo tiempo como una suerte de alfil de la, abro comillas, extrema derecha, que solo quiere reprimir al pueblo y negarle sus derechos, cierro comillas. No es nada sencillo lo que tiene que enfrentar, pero Boluarte tiene que demostrar que está gobernando para la persona que está hoy protestando pacíficamente, que va a hacer todo lo posible durante su gobierno de transición, con las restricciones económicas y legales que tiene, para mejorar la situación de esa persona y llegar a la elección del 2024 con algo de optimismo. Tiene que anotarse Boluarte algunas victorias rápidas con palancas que sí tienen su control, como la política de gobierno o la gestión pública. El retorno de una noción mínima de meritocracia del Estado no puede ser algo abstracto, tiene que reflejar cambios concretos que mejoren la vida de los ciudadanos. Por eso es un golpe muy fuerte en ese sentido que haya vuelto a fallar el proceso de adquisición internacional de fertilizantes por cuarta vez. Es verdad que el gobierno de Dina Boluarte acaba de asumir, pero es inevitable que eso se lea como un fracaso suyo, que, digamos, el, entre comillas, retorno de la meritocracia no es tal. Y por otro lado, tendría Boluarte que evitar cualquier gesto político innecesario que sea percibido como que las Fuerzas Armadas o policiales están, entre comillas, politizando. Había cuenta de que estas no son deliberantes, es decir, no pueden asumir posiciones de política partidaria. Aquí se ha abierto una discusión intensa en las redes sociales porque desde la policía se está convocando a una marcha por la paz mañana, es decir, un día antes de las marchas de protesta. Esta convocatoria ha generado posiciones muy contrapuestas. Por un lado están quienes señalan que la paz es un valor que trasciende a la política, que no hay nada de partidario en convocar a la paz y que en todo caso la familia policial ha sido víctima también de violencia de las recientes manifestaciones con cientos de policías heridos, así que corresponde empatizar con ellos y que estén invocando a la paz es algo positivo. Pero por otro lado están quienes consideran que esta marcha por la paz es en realidad una contramarcha a la movilización de protesta prevista para el 4 de enero. De modo que sí tiene un cariz político y que por tanto lo que se está haciendo aquí es intentar politizar a la Policía Nacional del Perú. No les voy a decir aquí que la discusión es blanco-negro, pero sí mencionaré que hay formas políticamente menos problemáticas de manejar este asunto para el gobierno. No es lo mismo que la presidenta Boluarte convoque a una marcha por la paz a que lo haga pues, el general de la policía Óscar Arriola, que ahora está a cargo de la DININCRI. Como les digo, esto último le da en la yema del gusto a los opositores de Dina Boluarte que están buscando cualquier evidencia para retroalimentar su teoría de que estamos ante un gobierno cívico-militar, en el cual las Fuerzas Armadas y policiales ya están politizadas. Repito, no tiene nada de malo invocar a que la ciudadanía se movilice en favor de la paz, pero si alguien va a convocar una marcha en ese sentido o a respaldar alguna convocatoria que se esté impulsando desde algún sector de la ciudadanía, tendrían que ser pues las autoridades políticas del gobierno, la presidenta o el primer ministro, por ejemplo. No las autoridades de las Fuerzas Armadas o policiales. Yo pensaría que tampoco los ministros del Interior o de Defensa. Y además, siendo conscientes en el gobierno del efecto que esto puede tener, ¿no? La convocatoria de una marcha o previa, digamos, a la marcha del 4 de abril, respecto de su estrategia para aproximarse a los grupos que están protestando justamente en esa fecha, sobre todo los que están, o especialmente a los que están haciendo protestas de manera pacífica, para que puedan deponer sus pedidos ilegales o inconstitucionales y centrarse en otras cosas que el gobierno sí esté en condiciones de darle. Si en verdad el gobierno de Dina Boluarte quiere evitar que le pongan pues la etiqueta de gobierno cívico-militar, tiene que tener extremo cuidado con lo que salgan a declarar los mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales y hacer ver siempre que las autoridades cívicas o civiles están en control de la situación y de las decisiones políticas que se van tomando, no las autoridades policiales o militares. Estas deben centrarse, por supuesto, en cumplir su función, respetando su carácter no deliberante y evitando cualquier exceso en sus declaraciones. Ok, eso es todo por hoy. Quería, como les digo, compartirles una reflexión a propósito de esta discusión que se ha generado sobre si el de Dina Boluarte es un gobierno cívico-militar o no. Como verán, en mi visión de las cosas, no lo es, pero sí debe preocuparse mucho evitar dar, digamos, razones a quienes tienen esa posición para retroalimentar justamente esa visión de las cosas. Y cosas como la excesiva, digamos, participación de altos mandos de la policía, convocando a marchas y cosas por el estilo, ciertamente no ayuda en ese sentido. Ok, que tengan un buen día y una buena semana, sobre todo un buen año 2023, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.